la esperanza de que la Argentina realmente tenga una fuerte producción en las 5 cuencas, tanto por parte del recurso que viene a ser del petróleo, de la extracción convencional, como de la no convencional, que obviamente esa ley que fue hecha en 1967 no contemplaba el tema de los recursos no convencionales. Por eso la importancia de esa ley. Pero acá se dijo que no existía política energética en este país. Por supuesto, la oposición plena, este es el discurso que hace la oposición en todos los medios, diciendo que nuestro gobierno no tiene ningún programa energético, lo cual nosotros, presidente, rechazamos, pero en forma contundente, ¿verdad? Además decimos que es una mentira absoluta, porque mienten las ballenas, pero si lo saben también es grave realmente. Y le voy a decir por qué yo veo que realmente la oposición miente en este tema. Un solo tema, un solo punto. 4 millones, escucha presidente, 4 millones de viviendas en la República Argentina han sido incluidas al servicio de energía eléctrica. 4 millones de viviendas. Multiplícale por 2, en el caso de un matrimonio son 8 millones de personas. Que tengan un hijo son 12 millones de personas. Y si es la familia tipo, estamos hablando de 6 millones de personas. ¿Sabe por qué el señor presidente pone incluido prácticamente más de 10 millones de personas? Porque la concepción del sistema energético argentino no era federal. Se decía federal, pero no era federal. Ustedes ven que el tema del sistema energético es la producción, ¿verdad?, el transporte, ¿verdad?, la distribución y la comercialización. Mi provincia es un ejemplo claro de eso. La provincia de Formosa consumía 100 megavatios, y ahora consume 350 megavatios. La provincia de Formosa tiene a través de todo su territorio la extensión en 9, primero hemos sido incluidos al sistema nacional. Había 9 provincias que estaban excluidas del sistema nacional, que no podían competir en condiciones igualitarias, porque obviamente el precio era distinto y porque también no teníamos la cantidad suficiente de energía como para poder producir en igualdad de competencia con la otra provincia. Estamos hablando de 9 provincias argentinas, 9 provincias argentinas. 5.500 kilómetros de redes. Este gobierno hizo 5.500 kilómetros de redes. Y estamos hablando de provincias del norte, NEA-NOA, estamos hablando de provincias del centro, estamos hablando de provincias de la Patagonia que no tenían energía eléctrica. En mi provincia en este momento, en todo el territorio provincial tenemos, además de la línea de 500 kilovolts, porque la alta tensión es 500 kilovolts, 120 es el piso de la alta, y después está en 33 kilovoltios, y después está por supuesto el 13 que es la electrificación rural. Pero en todo el territorio de la provincia, por supuesto, estamos hablando de que en el país se incorporaron 4 millones de hogares para lo elemental y lo básico que estuvo hablando recién la senadora de Córdoba de los derechos humanos. Esas familias que no tenían derecho ni siquiera a tener una heladera en su casa. Y yo me acuerdo que había barrios en mi provincia que no se lo podía conectar al sistema eléctrico porque no había energía suficiente. Y por supuesto que en ese concepto injusto que había del país, este gobierno cambió ese concepto. Esa inversión cambió definitivamente el consumo. Esto va a ser para siempre, presidente. Porque esas 4 millones de familias se incorporaron es para siempre. Y les recuerdo una cosa a aquellos que dicen que no había política energética. Antes del gobierno, les voy a volver a reiterar para que lo graben, el consumo del país estaba en 13.000 megavatios, ahora es de 24.000 megavatios. Este gobierno que no tiene política energética incorporó 9.000 megavatios. Para cualquier técnico que conoce el tema eléctrico, la usina la hidroeléctrica de la Ciudad, que Nico no habló de eso, está hablando de tema energético y no es que su provincia tiene una generadora de 3.000 megavatios. Esa hidroeléctrica genera 3.000 megavatios. O sea que este gobierno que no tiene política energética generó el equivalente a 3 represas de la Ciudad.
9.000 megavatios en prácticamente 9 años recién. Pero es un trabajo tremendo de solución. Y vamos a hablar, si hablamos de gas, porque si hablamos de energía, hablamos de la política energética, hablamos de la política de electricidad, que como les estoy diciendo, esto fue realmente un esfuerzo extraordinario hecho por el gobierno nacional, por las provincias, la distribución energética, la generación, la distribución, el mejoramiento del precio. Que nosotros teníamos un precio prohibitivo, nosotros importábamos de Paraguay 60 megavatios. De Paraguay no daban 60 megavatios, sino nuestra provincia, ¿verdad? Que lógicamente en la política grande siempre está en el conflicto de guerra como una posibilidad de entrega del territorio. Por eso nos hacían obras, presidente. Este gobierno cambió esa concepción. Y esa concepción que tiene de un país más federal hizo de que este país tenga ese consumo que no va a bajar más. Porque aquellos que tuvieron el acceso a ese derecho humano, ahora no se puede vivir con la petromal o con lampín o con leña. No se puede. Una vez que instalamos los sistemas, por ejemplo, en el hospital de alta complejidad, y tenemos dos en la provincia, uno en la capital y otro a 300 kilómetros, esos hospitales solamente pueden funcionar con energía eléctrica, no pueden funcionar de otra forma. O sea que ese esquema de consumo energético que tiene el país, para los que no entienden, es irreversible. Es irreversible. Siempre la Argentina a partir de acá va a consumir 24.000 megavatios y en crecimiento. En materia de gas, 2 millones de hogares. Gas. El gasoducto del norte, Panasur, el estrecho Magallanes, ¿verdad? La incorporación de 2 millones de familias, estamos hablando 4 más 2 son 6 millones de familias. ¿A usted le parece, presidente, o estas personas que son de la oposición desconocen? Porque van con este esquema, van, ¿verdad?, a los medios, diciendo, por supuesto, a los periodistas que les gusta de la oposición, este gobierno no tiene programa energético. Si no tiene programa energético, la Argentina va a duplicar prácticamente su consumo. Un país que pasa de exportar 24.000, pero no conocen los datos, veo que se ríe la senadora de Río Negro. No conocen los datos, tienen que estudiar los datos, presidente, para no decir cualquier cosa acá en el Senado de la Nación. Un país que pasa de exportar 24.000 millones a 84.000 millones de dólares. Obviamente, un país de 100.000 millones de PBI que pasa a 400.000 millones de PBI, que tiene 6 millones de vehículos y ahora tiene 12 millones. Y todos sabemos acá que hay que corregir el sistema de carga del país. Pero el sistema de carga del país está basado en el transporte del camión, que debería estar basado en el tema del tren o en el tema de los ríos, ¿verdad? Obviamente que este país ha crecido de una forma extraordinaria. Acá, por ejemplo, fíjense ustedes, 130 millones de megavatios años produce, gasta en consumo energético de la Argentina. El 100% se produce acá en el país. No se importa un solo megavatio en este país. Para eso que hablan de la política que no saben, presidente, o no quieren saber, o realmente no entienden cómo es el tema. En el tema de gas, ¿verdad?, estamos hablando de 120 millones de metros cúbicos día. Este país genera 100 millones, de los cuales gasta 15 millones, 85, 86 millones de dentro, inserta dentro del sistema. Importa 30 millones, obviamente. Importa 30 millones. En gasoil 16 millones, produce 12 millones, importa 4 millones. En nafta, 7 millones, importa 400.000 litros. Biodiesel, que ha sido la política de este gobierno. Este gobierno generó la política del biodiesel y del bioetanol y creó las condiciones para la producción del biodiesel y del bioetanol. Este gobierno hizo eso. Le dicen que no tiene política energética. O no lo conocen, o no lo saben, o tienen la mala intención de, por ser oposición, decir que este gobierno no tiene política energética. Realmente lamentable, presidente. Realmente lamentable. Obviamente que rechazamos todo esto, porque a mí la verdad que me parece incoherente lo que dice la oposición, y sobre todo algunos que dicen, bueno, como alternativa vamos a presentar un proyecto alternativo. ¿Sabes para qué hacen eso, presidente?
para que no digan que nosotros votamos en forma negativa. No, nosotros presentamos un proyecto alternativo. Buscan la ley, modifican algunos aspectos, pero como no están en el gobierno, para actuar en forma irresponsable, y dice presentamos un proyecto alternativo, para que solamente ellos saben, porque cuando estuvieron en el gobierno, realmente no cumplieron con esas metas que se habían propuesto para el tema energético. Entonces, el presidente, acá estuvo el presidente de IPF y explicando realmente los avances que se ha tenido. 6% de la producción, 6% es importantísimo, ¿verdad? 6% de la producción. Obviamente que representa el 37% de la producción y el 60% que está en manos privadas. Pero esta ley, ¿verdad?, lo que está promoviendo es la inversión. Estamos hablando de inversión de 250 millones de pesos, y además tenemos que hacer atractiva. Lo estuvo explicando el ingeniero Galucho, que es una persona que la propia oposición reconoce, salvo algunas senadoras que en el Tribunal Contrario reconoce que eso es un buen administrador de IPF, y que ha demostrado realmente que las cosas están funcionando bien y que la Argentina tiene un futuro promisorio en materia de producción de hidrocarburos con la energía no convencional. Y por eso, mire, presidente, la verdad que el tiempo es corto, es tirano, pero por supuesto que cuando se cayó la convertibilidad, nosotros teníamos el precio valor dólar, se cayó la convertibilidad y el gobierno resolvió tener políticas de subsidio del 30%, 70% para los usuarios, el 30% para el gobierno. Esto es porque la diferencia de precios existente, obviamente, el mercado interno establece las leyes que el gobierno fija. Porque imagínense ustedes cada cuenca petrolera fijando un valor de su petróleo. Que diga la zona norte, que somos nosotros el 8% de la producción, nosotros vamos a cobrar petróleo a $80 de barril. Y que diga la zona de Mendoza, nosotros vamos a cobrar 95. Sería un desastre. Sería un desastre. Tiene que haber una licitación. Y cuando tuvimos la crisis del campo, el valor interno, en eso sí le doy la razón al presidente López, ¿verdad? Porque estaba peleando los intereses de su provincia. El barril estaba a $45 de barril y afuera estaban casi 150 millones. Obviamente, una diferencia importante para la provincia. Ahora está en 65 contra 93, 95, ¿verdad? Pero obviamente que el precio interno, el costo de la producción, el costo de esa inclusión de 6 millones de familias tiene un costo, presidente. Usted va a Paraguay, yo voy siempre a Paraguay, voy todos los fines de semana cuando estoy allá. El tanque de combustible te sale 3 veces más. Y en Uruguay 3 veces y medio. Y en Brasil igual. Uno va a cargar un tanque y te sale, no sé, 3.000 pesos. Y ahora con el sistema, 4.000 también, ¿verdad? Hay diferencias, pero importantes. Entonces, presidente, nosotros vamos a acompañar, obviamente, porque tenemos una visión nacional, porque Perón decía que la riqueza del país es un bien social que tiene que estar al servicio del desarrollo nacional. Entonces, yo también entiendo, nosotros, la provincia de Formosa, por más que sea una pequeña productora de petróleo, es una provincia petrolera, pero entiendo de que esta política no tiene que ser solamente hecha por las provincias productoras de petróleo. Tiene que haber un criterio más amplio, porque la Argentina somos un país, somos una familia, y el problema de la soja es el problema de todos los argentinos, y el problema del petróleo es el problema de todos los argentinos. Y me alegra mucho que se haya discutido el hecho tan profundamente, y por supuesto que nosotros tenemos, porque somos optimistas. El pesimista dice no, seguro que ponemos la paquita de salir petróleo, sale cerveza, ¿verdad? Pero nosotros somos optimistas realmente de que las cosas van a funcionar y que la Argentina va a resolver el problema de esos 7.000 millones que tenemos, que no es el problema del país. El problema del país fue el irresponsable manejo de la deuda externa argentina, que lleva entre 12 y 15.000 millones de dólares por año, no los 7.000, porque hay países, la Argentina importa el 10% de su producción, y hay países como Brasil, que estaban en el 50%, después por supuesto con el tema del offshore se le fue y ahora están en el 20%, y hay países europeos que están en el 40%, y hay países que directamente no tienen petróleo, y hay países como Japón que su principal fuente de energía es la energía nuclear. Nosotros no. Nosotros prácticamente el gran porcentaje de gas, después la parte hidroeléctrica y el 6% de energía nuclear, pero en eso ya es otro capítulo, ¿verdad? Va a venir
fuerte el tema de energía nuclear. En energías alternativas, que suele decir un senador que es candidato a presidente, es importante el tema, y nosotros estamos de acuerdo, pero en este momento es el 3%, porque no se produce a gran escala, y la gente no está en condiciones de esperar adquirir ventiladores que produzcan mayor cantidad por energía eólica. Las energías alternativas, tanto de producción por energía eólica o por energía fotovoltaica, señor, son de baja producción. Por eso es que es central este tema que estamos tratando, ¿verdad?, del tema del autoabastecimiento, y tengo la esperanza de que por el lado no convencional, que son las provincias, la mayoría de las cosas argentinas, como por el lado convencional, la Argentina llegue hacia autoabastecimiento, porque eso va a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Gracias, presidente.